Muchas gracias, qué bueno que continúan con nosotros los personajes de hoy. Bueno, tengo la oportunidad y agradezco mucho, como en cada ocasión, esté en el programa el maestro Eduardo Rivera Cos, director general de la revista Bactún, que le puedo decir con una gran satisfacción, un gran orgullo, es parte de la estructura de este programa y de los espacios de Noti Rivas. Bienvenido, maestro, un gusto saludarle, buenos días. Don Arcadio, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Como siempre, aprecio este espacio. Desde luego, es un espacio no solamente para Proyecto Bactún, sino para el fomento al desarrollo de la investigación cultural que nosotros hacemos y que va destinada a todo su público. Muchísimas gracias. Al contrario, siempre nos trae temas apasionantes. Y bueno, para empezar, hablemos de lo que en el mes de abril fue uno de los aspectos que contempló la revista Bactún y es la Nagamayas, Secretos de la Historia. Al menos un poquito un barniz de esto. Un barniz, desde luego, don Arcadio. Fíjese que nosotros hemos considerado una necesidad de pronto asomarnos a esa parte de la historia de la que de pronto no se habla. Es decir, Nagamayas es una revista en donde abordamos el hecho de que hay pirámides en todo el mundo, muchas de ellas con muchísimas similitudes, en donde nosotros hacemos una analogía de datos, de hechos históricos, en donde desarrollamos la idea de que la cultura maya habría en el pasado tenido conexión con, con las culturas del Oriente. Esto sin duda es muy llamativo porque aquí en nuestro propio territorio podemos observar que existen muchas similitudes con el Oriente. Por ejemplo, el culto a la serpiente es una de las similitudes más grandes. La mayoría de las culturas de Oriente y sobre todo en Europa podemos ver que en su desarrollo histórico el culto a la serpiente ha sido siempre una constante. Entonces nosotros nos preguntamos por qué. Por ejemplo, podemos ver que tanto en México como en Egipto, Indonesia y en la India hay pirámides muy similares. Pudieran parecer todas que son una copia casi exacta del el templo de Kukulcán en Chichen Itza. Mucha gente no lo sabe, pero cuando hablamos de Egipto, pensamos en las tres pirámides principales, sobre todo la de Giza. Sin embargo, hay una pirámide que está muy cerca de esa zona y que es muy parecida al templo de Kukulcán. Entonces, cuando vemos estas similitudes de construcciones, podemos pensar que no son coincidencias, sino que en el pasado hubo una conexión y nosotros hemos abordado en esta revista que los invitamos a leer en www.revistabactum.com las similitudes históricas, las analogías que hay en esta investigación, que es apasionante, don Arcadio, porque nos puede hablar de que quizás la cultura maya posee rasgos que no hemos estudiado a fondo y que la hacen ser una cultura mucho más grande de lo que nosotros actualmente la estudiamos y la percibimos. Es curioso que cuando se remarcan estas cuestiones, estas coincidencias, estas similitudes, nos impactan porque nos dejan todavía un halo de misterio en todo esto. Aun cuando hoy hablamos en medio de un desarrollo tecnológico impresionante, eso es a lo mejor lo que nos deja con mayor curiosidad. Hoy el que una cultura tuviera influencia de otra, con todo lo que tenemos, no parecería extraño, pues las cosas vuelan en fracciones de segundos. Pero en aquella época, ¿cuál hubiera sido un hilo conductor lógico de pensar entre una cultura y otra tan lejanas entre sí? ¿Cuál sería ese? Fíjese que hay coincidencias tan precisas y yo me gustaría hacer, porque es importante de pronto, todo lo que usted dice, don Arcadio, es muy importante. Y me gustaría hacer un punto de inflexión en esta plática y preguntarle a usted y preguntarle al público que desde sus casas en este momento se pregunten una cuestión filosófica que es de gran trascendencia. ¿Cuál es el origen de la humanidad? Si nos preguntamos cuál es el origen de la humanidad, don Arcadio, no sabemos, no conocemos. A nivel histórico no hay una conclusión definitiva. Al hablar del origen de la humanidad nos lleva a retomar teorías de todas las religiones, de muchos científicos, de muchos historiadores, pero ninguna es concluyente. Es decir, no sabemos hoy, en este momento en el que estamos viviendo, cuál es el origen histórico de la humanidad.
Podríamos verlo desde el punto de vista bíblico, quizás, pero bueno, desde el punto de vista histórico no hay nada concluyente. Es ahí en donde, en ese quiebre que existe en la historia, podemos ver que la cultura maya juega un papel dominante, un papel muy importante en la historia de la humanidad. No es coincidencia que científicos de todo el mundo vengan a estudiar a esta cultura, a esta civilización milenaria. Fíjese usted, don Arcadio, hay un sabio hindú que se llama Valmiki, que fue el que escribió el Ramayana. Y en el Ramayana se lee lo siguiente, si me lo permite, Claro. lo voy a leer para el público. Él decía en este libro, y esto está escrito, que es un libro en donde están las tradiciones de los Vedas. Él decía, los mayas partieron de su tierra de nacimiento en el este como misioneros de la religión y conocimiento. Fueron primero a Burma y allá instruyeron a los nagas de Burma. Fueron al Decán en la India, de donde llevaron su religión y conocimiento a Babilonia y Egipto. Los mayas eran grandes navegantes, cuyos barcos viajaron de los océanos del oeste a los del este, y de los mares del sur a los del norte en edades remotísimas. Esto es muy importante porque un, uno de los sabios más grandes de la India, quien escribió el Ramayana, eh, él habla de la cultura maya, habla de los mayas, y dice que fueron instructores, que fueron una cultura que instruyó a otras, que viajaron del este hacia el oeste. Entonces, esto coincide porque si ponemos en un mapa mundi, si tuviéramos un mapa mundi, sí coincide. Es decir, si colocamos del lado izquierdo, que es el oeste, al continente asiático, en el lado derecho, que es el este, quedaría el continente americano. Y entonces las descripciones de las que habla el sabio Valmiki coinciden perfectamente. Otra analogía es que los mayas siempre hablaban de un sabio maestro Kukulcán que llegó del oriente, de las tierras precisamente de Asia. Es decir, hay coincidencias históricas que nos hablan de que hubo una gran conexión en el pasado en donde los mayas habrían desarrollado su cultura no solamente en el continente americano, sino también en la India. Y nosotros planteamos, entonces, ¿será posible que hoy en día la cultura maya, así como se desarrolla en el continente americano, existan grupos de la cultura maya desarrollándose también en la India? Y la respuesta, don Arcadio, es clara. Sí, sí hay grupos de la cultura maya desarrollándose en Asia. Fíjese usted, si comparáramos, si una persona, si un maya hablante platicara con alguien del Tíbet en la India, podrían hablar perfectamente. Las similitudes en la lengua son muchísimas y podrían incluso hablar fluidamente. Hay casos aquí que nosotros hemos registrado, por ejemplo, en el municipio de Tixcocop, en el poblado de Nolo, en donde el señor Vicente Güemes, quien ya falleció hace 20 años, pero ahí hay un caso registrado de un hombre mayablante que cursó hasta tercer año de primaria y que cuando vinieron los tibetanos a visitar estas tierras pudieron platicar perfectamente. Entonces, cuando vemos que hay coincidencias en la lengua, coincidencias de los rasgos culturales como el culto a la serpiente y otros más, que no vamos a mencionar en este momento, cuando vemos que en las construcciones de las pirámides hay coincidencias, eso significa que hay un quiebre en la historia que no se ha estudiado, don Arcadio, y es precisamente lo que nosotros presentamos ahora en la revista Bactún del mes de abril. Es esto importante conocerlo, desde luego, don Arcadio, porque quien no conoce la historia, siempre lo hemos dicho, está condenado a repetir los mismos errores. El culto crotálico ha sido a través de los años motivo de mucha discusión. E incluso no podemos olvidar a don Pepe Díaz Bolio, que hizo todo un tratado alrededor de esto. Y cuántas veces fue rechazado por los conocedores en su momento, ¿no? Él tenía que colarse en las conferencias para que le respondieran, para que le dieran una explicación o le dijeran, estás equivocado, pero demuéstramelo, ¿no? O sea, no es solamente el dicho. Fíjese que eso que usted menciona, don Arcadio, es muy curioso. Hay muchas personas que a lo largo de la historia, y hablando de la historia contemporánea, han desarrollado este tipo de ideas y de alguna manera siempre son tachados en su momento como personas excéntricas, como personas extravagantes, como locos.
y que al final sus teorías terminan siendo hipótesis que se toman en cuenta quizás por el peso histórico que les antecede. De alguna manera la historia podemos ver que se convierte en moda, porque personas con una claridad mental de ideas como José Díaz Bolio, que fue quien propuso la idea del culto crotálico de la serpiente por parte de los mayas, en su momento fue completamente Sí, rechazada, desde sí. luego, tiene usted toda la razón. Sin embargo, después se vio que estaba en lo cierto, desde luego, la cultura maya fue una cultura que le rendía culto a la serpiente en todo, pero este culto además quizás él observó, yo quiero suponer que José Díaz Bolio en su momento pudo observar las coincidencias que había con otras culturas en todo el mundo y que el culto a la serpiente no es una coincidencia, porque además está plasmado en todo. La cultura maya tiene a la serpiente plasmada prácticamente en todo. Además nos habla de un conocimiento, eso es lo más importante. El problema aquí sería descifrar cuál es verdaderamente ese conocimiento, cuál es el significado y cuál es el mensaje. Pero fíjese usted, José Díaz Bolio no es el único. Por ejemplo, Auguste Le Plongeon, que es un francés que vino aquí a la edad de 66 años a, a este... a- perdón, lo estoy confundiendo. Auguste Le Plongeon es un personaje que vino a estudiar la cultura maya y él también decía, tenía la idea de que la cultura maya eran descendientes de la Atlántida. El otro personaje es Jan Frederick Waldeck, que él sí llegó a la edad de 66 años a estudiar a la cultura maya. Él vivió en Palenque. De hecho, el templo que se llama El Conde, que está ahí en Palenque, se le puso ese nombre precisamente por Jan Frederick Waldeck, quien decía también que la cultura maya tenía rasgos que sobresalían porque quizás ellos eran descendientes de las culturas de Oriente. Incluso él pensaba que los mayas eran la 13ª tribu perdida de Israel. Entonces, estas ideas excéntricas los llevaron a convertirse históricamente como en locos. Sin embargo, quizás lo que podemos observar es que los rasgos comunes, que sí son claros, son evidentes, son históricos, a nivel arqueológico existen. Quizás ellos observaron estos rasgos y es por esta razón que, que ellos planteaban la idea de que la cultura maya tenía conexiones más remotas, más antiguas, y que quizás la cultura maya no sería los 3500 años de antigüedad que la arqueología y la antropología nos ha planteado, sino que verdaderamente sería muchísimo más antigua. Estoy platicando con el maestro Eduardo Rivera Cos, director general de la revista Bactum, y como en cada oportunidad, pues resulta interesantísimo los temas que nos trae, nos plantea y nos relata. Le voy a pedir que abordemos este espacio de conocimiento llamado Ágora. Bueno, el Ágora, don Arcadio, y le agradezco mucho que nos dé la oportunidad de hablar del Ágora. Es un espacio que vamos a iniciar a partir del día 13 de mayo, sábado 13 de mayo, en donde en nuestras oficinas, en nuestro estudio de Bactún, vamos a dar pláticas, vamos a hablar de tanatología, de filosofía, vamos a llevar a cabo algo que se llama los libros humanos. El libro humano es un concepto que queremos implementar aquí en Yucatán, en donde vamos a llevar a maestros, desde luego lo llevaremos a usted, don Arcadio, si nos acepta la invitación, porque hay muchas personas que tienen un conocimiento profundo de las cosas, y el libro humano es precisamente hacerle la pregunta a un maestro acerca del conocimiento de la vida y de las cosas, y que esa persona conteste como si fuera un libro. Eso es el libro Uh humano, -huh. hacer preguntas y que el maestro responda. Vamos a hacer disertación. Esto lo vamos a hacer de esta manera. Los días lunes vamos a hablar de tanatología, con temas como hablemos de la muerte, religión, culturas y muerte, muerte y tradiciones, existencialismo y muerte, suicidio, dolor o liberación, vida más allá de la muerte, es decir, una serie de temas intensos, profundos. Al hablar de filosofía, esto va a ser los días martes. Vamos a hablar del origen del ser humano, la búsqueda de Dios y las religiones, la ética de la vida, la Biblioteca de Alejandría y el reinicio de la humanidad y muchos otros temas, don Arcadio. Los miércoles con los libros humanos, pues los temas que tenemos planteados es el significado oculto de las palabras, el ser humano y la naturaleza, la importancia de las tradiciones, la capacidad de entender la discapacidad. Este es un tema muy social.
Los jueves van a ser de disertación, vamos a hablar de temas pues muy profundos en donde vamos a poner a prueba nuestras ideas con las de otras personas. Es un poquito defender nuestro punto de vista y aprender del punto de vista de otros. Eso en la disertación vamos a abordar temas como la Tercera Guerra Mundial, estamos al borde de ella, capitalismo o socialismo, existe alguien, un poder que domina la humanidad. Este tipo de temas los vamos a tratar en los jueves de disertación. Los viernes van a ser de cine, vamos a analizar películas, documentales y vamos a hacer una especie de cine debate. Los sábados pues vamos a hablar de matemáticas. Es importante, don Arcadio, porque consideramos que un país, una sociedad que no le da importancia a las matemáticas, no puede desarrollarse plenamente. Entonces, con la ayuda de una maestra, vamos a desarrollar el conocimiento de las matemáticas que siempre ha sido, pues para la mayoría de nosotros, aburrido. Lo vamos a hacer de una manera didáctica para que entendamos por qué las matemáticas son importantes en todo, no solamente a la hora de hacer cuentas, sino que toda la estructura de todo lo que conocemos y hacemos está basado en matemáticas. Eso es muy importante. El mismo sábado de 10 a 12 del día, curso de lengua maya. Este va a ser un curso de lengua maya en donde vamos a aprender como niños. De hecho, así se llama el curso de lengua maya. Aprendamos como niños. No vamos a apuntar nada, no vamos a tener ningún tipo, es decir, como lo haríamos como si fuéramos niños. Vamos a aprender directamente de manera lúdica, didáctica de la maestra. Y después de eso tenemos psicología, temas de psicología como psicología y salud mental, la salud mental en la comunidad, el pensamiento de la comunidad, etcétera. Todo esto de lunes a viernes va a ser de 7 a 9 de la noche y los sábados de las 8 a las 10 de la mañana matemáticas, de las 10 a las 12 lengua maya y de las 12 a la 1:30 va a ser psicología. La duración es de 3 meses, el curso completo. Esto está abierto a todo mundo que sienta interés. A todo mundo que sienta interés, es decir, a todas aquellas personas que tienen quizás esa idea de no saber exactamente qué es lo que ocurre en el mundo, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Esas preguntas que siempre están en la cabeza, vamos a tratar de reflexionar acerca de todo esto en este espacio. El espacio se llama ágora porque en la antigua Grecia las ágoras eran esos espacios en donde la gente se reunía precisamente a dar sus ideas, a aprender, a abordar el conocimiento. Entonces nosotros queremos ser el ágora de Yucatán, en donde las personas nos podamos reunir a hablar de conocimiento. ¿Cómo acceder a este espacio de conocimiento? Pues solamente ir, don Arcadio. Es decir, nosotros vamos a solicitar una ayuda, una cooperación. Básicamente esto es para sustentar el proyecto, pues para comprar mobiliario, para seguir desarrollando la investigación, la revista, todo lo que hacemos y pues quien quiera ir, las puertas están abiertas. ¿Hay algún correo, hay algún teléfono o cómo acercarse de manera inmediata a esta inquietud? Sí, al 953-8900, al 9993-57-8158, que es el teléfono de su servidor, don Arcadio, ahí yo les puedo responder. La dirección es en la calle 11C, número 223, por 26A, Colonia Prado, Chuburná. Y este espacio de conocimiento Ágora arranca Pues a partir del sábado 13. Con las clases de matemáticas de 8 a 10 de la mañana, luego de 10 a 12 lengua maya y de 12 a 1:30 psicología. Bueno, pues ahí está. Es un interesante proyecto que viene a coronar, Pues no sé, a sumarse con el proyecto de la revista Bactún. Por cierto que en la revista Bactún del mes de mayo, Arqueología Ilegal, tenemos unos minutos para ello, maestro. Sí, muchas gracias. Bueno, este número, desde luego, lo dedicamos a todas las personas. En Yucatán, fíjese, don Arcadio, que de alguna manera todos hemos coleccionado, y lo pongo de esta manera, piezas arqueológicas.
La mayoría de las familias poseemos una pieza arqueológica por diferentes motivos, porque la hemos heredado, porque la hemos buscado quizás en nuestro terreno, es decir, por diferentes motivos y circunstancias. Al observar esto, que no es nada malo, sino que desde luego es una forma de aprecio a la cultura, pues nosotros fuimos más allá. ¿Qué ocurre con quienes no valoran estas piezas y comercializan con ellas? Entonces, hemos desarrollado en el mes de mayo el tema de arqueología ilegal, porque nos hemos dado cuenta, don Arcadio, que el robo y venta del patrimonio arqueológico es brutal. Creo que es la palabra que yo usaría, don Arcadio. Actualmente en el mercado negro, y lo podemos ver a través de las subastas en Internet, es una cantidad impresionante de piezas arqueológicas las que se están vendiendo. Nosotros hemos presentado algunas de esas piezas aquí en la revista y en portales, por ejemplo, tan amigables como el eBay, hay piezas arqueológicas vendiéndose. Por ejemplo, hay una máscara de jade, bueno, aquí se la voy a mostrar a usted, una máscara con un rostro de jade que se vende en este momento, si es que aún está a la venta en eBay, en $9,500, don Arcadio. $9,500. La describen como piedra precolombina de jade maya de Kinich Ahau. La especificación es que es 100% auténtica, es antigua. Es decir, hay una máscara, por ejemplo, que se vende en un portal que se llama Ruby Lane, una máscara precolombina que igualmente aseguran que es antigua. Este es un portal de subastas y la máscara está en $138,000, una máscara de jade. Cosa. $138,000, don Arcadio. Es decir, imagínese usted, este mercado opera de una manera en donde no existe ningún control. Hemos hecho el señalamiento de que quizás el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que si bien es el encargado de resguardar el patrimonio arqueológico, el patrimonio histórico, que no solamente le pertenece a México, sino le pertenece a la humanidad, pues no ha hecho lo suficiente para frenar esta pérdida de patrimonio, don Arcadio. Nos parece un problema grave, severo, que queremos señalar, en donde no se hace definitivamente lo suficiente como para poder detener esto. ¿Qué es lo que ocurre? Hablamos de que personas sin escrúpulos llegan todos los días. Esto ocurre a diario. Esto no obedece al hecho de que sea día feriado o que sea domingo. Y estas personas trabajan todos los días. Hay muchos que son expertos en arqueología incluso, que han estudiado la carrera y que se dedican específicamente a saquear templos, zonas abandonadas en donde el INA no ha entrado, para saquear todo lo que hay ahí y llevarlo a la venta en el mercado negro. Otra forma de operar es comprándole, van a los poblados, le compran pues a los campesinos las piezas que ellos poseen, que encuentran de manera pues lógica, digamos, al trabajar sus espacios de cultivo, y que quizás por desconocimiento, aquí no podemos culpar a los campesinos, quizás por desconocimiento, llegan estas personas, les ofrecen 500 pesos, 100 pesos por piezas que después ellos venden en cientos, quizás miles de dólares, como lo podemos ver aquí, y que se ha convertido, don Arcadio, en un mercado infrenable. No hay una ley aquí en México que frene el robo de patrimonio arqueológico. No existe. Eso es, desde luego, una falta de interés total hacia la cultura de nuestras culturas, don Arcadio. Porque si no existe una ley que frene el robo de patrimonio arqueológico, eso significa que a las autoridades no les interesa. Y estamos hablando de que cada día, con una venta, perdemos la oportunidad de conocer nuestra historia. Fíjese, le voy a decir algo. Cuando estuvimos desarrollando esta investigación, hay una vasija de la cual afortunadamente pude tomar yo la fotografía directamente desde internet, que se vendió. Ya no la publicamos porque se vendió esa vasija. Y le quiero decir que era una vasija que se vendió desde luego como auténtica, original, se vendió me parece que en $90,000. Y en esa vasija estaba dibujada una mujer con un vestido y un tocado tan preciosos, don Arcadio, que a mí me parece lamentable que no exista una comisión para frenar esto, porque eso nos habla de nuestra historia. Es decir, yo cuando observo esa fotografía,
me vino a la mente la belleza con la que vestía la mujer, el tocado de la mujer maya prehispánica. Era precioso, el vestido era algo precioso. Entonces podemos ver que la belleza, por lo menos a mí me surgió esa idea, que la belleza era importante. Aprendí algo de esa vasija, pude apreciar algo. Pero como eso, ¿cuánto más no se nos ha ido, don Arcadio? Son, repito, y ustedes lo pueden comprobar, los portales, por ejemplo, está el de Ruby Lane, el de Edgar L. Owen, eBay, el de Sadie Gallery, el de Ancient Resource. Cada día, don Arcadio, cada día por lo menos perdemos, ¿qué le puedo decir? Una cantidad impresionante, quizás cientos de piezas que se compran en todo el mundo por coleccionistas, porque además hay que señalar lo siguiente. Una vez que entran a las subastas internacionales, a los portales internacionales, la venta se vuelve legal. Aquí también habría que llamar o hacer un llamado a los organismos internacionales para que puedan frenar esto, porque no puede ser que el patrimonio arqueológico, el patrimonio histórico de un pueblo, de una civilización tan antigua como la maya, se pueda comercializar. No puede ser que con dinero se compre la historia, don Arcadio. Esto va mucho más allá, por eso yo decía, de tener simplemente el resguardo de una pieza en casa, lo cual también existe un protocolo por parte del INAH que está muy bien establecido para registrar las piezas y un particular las puede tener, siempre y cuando el INAH tenga el registro de esa pieza. Existe ese protocolo, se llena un formato y el INAH acude al domicilio de las personas, toma fotografías de la pieza, hace levantamiento de la pieza y se le otorga el permiso, la custodia temporal de la pieza. Decimos temporal, pueden ser varios años, pero esto se tiene que ir renovando. Entonces, de esta manera es legal tener la pieza arqueológica, porque de otra forma estamos incurriendo en un delito si es que tuviéramos piezas arqueológicas que no hemos registrado con el INAH. Pero repito, esto, la comercialización y venta de piezas arqueológicas en el mercado negro, es completamente descomunal, es completamente ilegal. Ilegal en el sentido del valor histórico que tienen, porque desgraciadamente, desafortunadamente, don Arcadio, es en el mercado internacional completamente legal comprar una pieza. Esto desde luego no debiera ser. ¡Qué barbaridad! Pues aspectos como estos puede usted encontrar en la lectura de la revista Bactún. En el mes de mayo de 2017 aparece este tema, arqueología ilegal, el comercio clandestino de piezas arqueológicas en el mercado negro, historias de saqueos en América, subastas, portales y más. Pues maestro Eduardo Rivera, como siempre, un placer escucharle. Prácticamente acudió a su cita bimestral, trimestral, porque no falla, y yo le agradezco mucho siempre nos dedique tiempo para hablar de estas cosas, ponernos en contexto temas a los cuales debemos prestar por lo menos atención. Si podemos hacer algo más, pues mucho mejor, pero por lo menos conocer, saber, y eso ayudará de alguna manera a que cosas como este comercio clandestino se pueda frenar en algún momento. Pues le agradezco mucho, maestro. Vamos a estar pendientes de esta situación del Ágora, ¿verdad? A ver si le vamos a impulsar un poquito para que esto encuentre el éxito que debe tener. Le agradezco mucho su tiempo y, como siempre, la oportunidad de sus comentarios. Muchas gracias, don Arcadio, y gracias a todo el público. Amigos, yo les agradezco a ustedes su amable compañía y atención. La próxima semana habrá más personajes de hoy. Soy Arcadio. Hasta entonces.